Listo, entonces es muy, muy importante que sepan que vamos a ver de pronto unas imágenes explícitas, pero que en el marco del aprendizaje es necesario. Saludo por aquí a las personas que están conectadas. A ver, saludo a Alexandra en Clínica Smile, a Camila en Construnor, a Dani en Prolac, a Daniela en Espacio al Cuadrado, Hagu, no sé quién será, de pronto si me puede escribir en el chat, Liliana en Centro Ganadero, Metálicas Caldas, el equipo está conectado, qué bueno que estén por acá, y Tati en Uniroca, qué bien que te hayas conectado por este medio y esperamos pues que se sigan conectando más personas. Entonces, muchachos, los elementos de protección personal tienen una normatividad aplicable dentro del marco del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos el decreto 1072 del 2015, que es el decreto ley en este momento, el que nos dice que, Clínica Smile, Adriana, qué bueno que te hayas conectado. Entonces, tenemos el decreto 1072 que nos habla de la importancia de manejar los elementos de protección personal, tanto del empleador que los suministre como del empleado que los use. Pero antes de eso tuvimos la Ley 9 de 1979 que nos habla de que las empresas deben de ser lugares de trabajo con ambientes saludables y seguros. Y luego tuvimos la resolución 2400 del 79 donde obligaba a las empresas a instaurar programas de seguridad y salud en el trabajo. Noten que es una ley muy vieja, pero aún así desde ese tiempo estábamos hablando de seguridad y salud en el trabajo. Y por último tenemos la resolución 0312 del 2019 que nos habla de los estándares mínimos y dentro de ello la protección de los lugares seguros de trabajo. Laura, pero es que hay NTCs, hay GTCs, hay normas técnicas, sí, de todo, de todo. Pero nos vamos a remitir esencialmente a la normatividad base que nos puede generar, digamos, como unos cambios normativos, pero normatividad frente al sistema de seguridad y salud en el trabajo que aplica para los elementos de protección, muchos. Comencemos por ver que hay actividades que tienen unas normas internacionales que se deben de respetar y que tienen unas NTCs, unas normas técnicas también colombianas que nos indican cómo se deben de operar esas actividades en el día a día. Qué pena con ustedes, pero no está rodando la presentación. Ya. ¿Qué se define entonces por elemento de protección personal? Entonces, lo que nos dice la norma es que se denomina si cualquier equipo destinado a ser llevado, sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. Los elementos de protección personal no evitan el accidente o el contacto con los elementos agresivos, pero ayudan a que la lesión sea menos grave. Entonces ahí el primer mito. El elemento de protección personal no se diseñó para evitar que surja un accidente. El elemento de protección personal se diseñó para que el impacto del accidente o de la exposición de la persona frente a esos factores de riesgo sea menor. Podemos verlo en accidentes que hayamos presenciado como prevencionistas donde la bota igual aplastó al trabajador el pie, donde el corte con el guante igual cortó al trabajador, donde el impacto con el casco igual golpeó, mareó o lastimó al trabajador, pero el impacto es mucho menor teniendo el elemento de protección adecuado, no cualquier elemento de protección, el elemento de protección adecuado, que si no lo tuviera. Y esto es una consigna que cada uno de los trabajadores y cada uno de nosotros como prevencionistas debemos de sensibilizar. Si hay un tema difícil de sensibilizar en algunas organizaciones, en algunos sectores, son los elementos de protección personal.
A nosotros, a los prevencionistas, somos poco queridos. A nosotros no nos quiere mucho la gerencia porque decimos no se debe hacer, eso se debe cambiar, tal. Y el trabajador pues dice, no, ya llegaron a molestar, entonces uno los ve por allá las carreras poniéndose los tapaoídos, el tapabocas, sabiendo que uno ya los vio de lejos y nada, pero después los encuentra uno como un postre con todo. Y de eso no se trata, muchachos. Se trata de que establezcamos algunos programas que nos permitan establecer la seguridad de las personas con conciencia segura, de saber que ese elemento de protección personal va a preservar no solamente mi vida y mi integridad, sino también mi salud presente y futura. Ese trabajador que se expone a esos riesgos químicos que con el tiempo nos dice, no, pero es que a mí esa pintura epóxica no me huele a nada porque yo no tengo casi olfato, pero ¿qué pasará en unos años? ¿Sí? Entonces, la sensibilización de que el elemento de protección personal no se diseñó para que la persona no se accidente o no presente síntomas en el presente, sino para minimizar el impacto y el riesgo al cual la persona está expuesta. Recuerden que si tienen alguna pregunta, alguna duda, nos la pueden hacer a través del chat. Hoy no me pueden escribir por WhatsApp porque a veces estoy en charla abierta y me escriben por WhatsApp y no les puedo responder. Si me pueden escribir por aquí, por este medio, perfecto. Hoy mis compañeros están ausentes porque están volteando CRM, es un poquito difícil. Bueno, muchachos, los elementos de protección personal tienen una historia. Estos inicialmente en Colombia fueron ingresados en 1904 a través del doctor Rafael Uribe Uribe, que era un abogado, un activista en ese entonces, donde él empieza a tratar el tema específico de la seguridad en el trabajo, en lo que posteriormente se convierte en la Ley 57 de 1915, conocida como la Ley Uribe, sobre accidentalidad laboral y enfermedades profesionales, y eso se convierte en la primera ley relacionada con temas de salud ocupacional. Denme un segundito, por favor. Discúlpenme, por favor. Entonces, miren, 1915, donde nos están hablando de seguridad, y aquí rompemos otro mito. Ese trabajador que viene y nos dice, Laura, pero es que antes no pasaba nada. Ahorita están pasando accidentes y enfermedades porque ustedes molestan mucho. Y miren que desde 1915 ya estamos hablando de accidentes de trabajo y de identificación de enfermedades laborales. Yo estoy segura que todos conocemos ese tío, ese abuelo, esa abuela, esa tía que perdió la audición, que perdió el olfato, ese abuelo que vos le hablas y te dice, ¿qué es? Que no escucho. Ese abuelo que tiene problemas de la columna porque volteaba cuando era joven, porque perdió la audición, porque trabajaba en unas fábricas, o perdió el olfato porque trabajaba en una curtimbre, lo que sea. O esa abuela que sufre artrosis en las manos porque en ese entonces tenían que planchar con esas planchas de carbón que eran completamente calientes, tantas cosas que sí existían anteriormente, los accidentes y también las enfermedades laborales. La diferencia es que en ese entonces pues no se llevaban estadísticas y tampoco había internet que nos contaba en tiempo real todo lo que pasaba. Entonces, siguiente mito, no es de ahora que la gente se accidenta y que es que antes no nos pasaba nada, no, antes no lo visualizábamos como hoy en día lo estamos visualizando. Entonces, es muy importante que sepamos que la historia de los elementos de protección personal viene desde siempre. Si ustedes miran estas fotos, pues anteriormente se trataba de mitigar aquellos riesgos que inicialmente se podían identificar.
a su manera, con los recursos que habían, con los estudios que habían. Hoy en día hay más estudios, probablemente en 10 años los elementos de protección sean mucho mejores a los que tenemos hoy y cada vez van a ir evolucionando. Anteriormente, yo sé que todos conocemos ese tío, ese papá, que nos dice, ay, yo cuando era niño trabajaba en una fábrica y yo hacía tal y tal cosa. Hoy en día, pues, contratar un menor de edad es un chicharrón tremendo por lo mismo, por la protección de la seguridad de esa persona. No nos pasaba nada, sí, sí les pasaba, volvemos a lo mismo, no habían estadísticas y pues no había manera de saber si les pasaba o no les pasaba. Esa seguridad industrial anteriormente que se podía hacer de las formas que la empresa tuviera, que el patrono en ese entonces tuviera, y gracias a que a través de la revolución industrial, a través de la evolución de las normas y de las leyes, buscando condiciones de trabajo dignas, agregamos a los procesos de seguridad y salud en el trabajo la dignidad, la protección de la salud en general. A mí me parece un poco curioso, hoy en día hemos evolucionado nuestra forma de trabajar y nuestra forma de ver el mundo. Yo se los dije en la charla anterior. A veces decimos, es que los muchachos no están listos para trabajar como nosotros trabajábamos antes, son muy mimados, son muy llorones. Entonces la pregunta necesaria es, ¿será que los muchachos no están listos o será que mi empresa no ha evolucionado a la nueva sociedad? Porque es que la forma en cómo se criaron nuestros papás, como nos criamos nosotros, social, políticamente, económicamente, no es la misma forma en la que hoy en día tenemos estos muchachos de 18, 19 años que tienen unos papás de 37, 40 años, que son jóvenes, que tienen otras condiciones sociales y económicas, donde ya la prioridad no es tener 4, 5, 10 hijos y matarme trabajando, sino que tengo un hijo, máximo 2, y entonces la calidad de tiempo y de familia para mí es más importante que estar trabajando. Entonces las empresas deben evolucionar a eso. ¿Qué me parece curioso? Que en ese afán donde solicitamos a las empresas que nos respeten esos tiempos, esa dignidad familiar, esa dignidad humana, ese derecho al trabajo digno, nos cuesta tanto cumplir normas de seguridad que lo que hacen es proteger mi dignidad integral, mi dignidad humana, mi trabajo digno. Cuando yo tengo ese COPAS, ese vigía, ese coordinador de seguridad en el trabajo que me dice, hey, las gafas, los tapaoídos, pilas, ponete esto, pilas con esto. Esa persona es supremamente valiosa en mi vida laboral, porque él no me está diciendo eso por quedar bien, él me está diciendo porque yo esté bien, presente y futuro. Entonces, si en esta sociedad empresarial yo requiero dignidad, esa dignidad tiene que partir por el autocuidado de cada uno de nosotros. Si no parte por el autocuidado, muchachos, estamos pidiendo peras al olmo. ¿Listo? Entonces es muy importante que sepamos que esa evolución de los elementos de protección se ha dado incluso por la evolución de la instauración de los derechos de los trabajadores. Responsabilidades con los elementos de protección personal. Los directivos tienen la responsabilidad de asignar recursos necesarios para asegurar la adquisición, mantenimiento y reposición de los elementos de protección personal. Los debe dar el empleador, los debe otorgar el empleador. ¿Cuánto tiempo dura, Laura? Cada empresa tiene que verificar cuánto tiempo dura o cada cuánto los debe entregar, porque la vida útil de cada elemento de protección personal va a ser de acuerdo a la actividad que realiza. Seguridad y salud en el trabajo de la organización tiene la responsabilidad de identificar los peligros y los riesgos en los ambientes de trabajo, que es lo que tenemos identificado como la matriz HIPER o la matriz de peligros. Definir los elementos de protección personal de acuerdo a los peligros identificados mediante la matriz de elementos de protección personal. La matriz HIPER nos da unos controles específicos en el individuo
y estos deben de ser aplicados en la matriz de elementos de protección personal. Establecer las especificaciones técnicas para la compra de los elementos de protección personal. Muchachos, cada uno de esos elementos de protección personal que ustedes tienen una norma técnica para que esos elementos de protección puedan ser comprados y puedan ser utilizados. Realizar la entrega y la reposición de los elementos de protección personal a los trabajadores y a los contratistas que están bajo la exposición de mis riesgos. Desarrollar inspecciones periódicas en los lugares de trabajo y verificar que el personal directo o indirecto cuente con los elementos de protección personal definidos para su grupo ocupacional y verificar que sean usados adecuadamente. A veces vemos a los muchachos con el casco, pero el casco está ahí, aquí el barboquejo desamarrado, ahí medio puesto, medio se agachan y se les cae. Lo común, las botas desamarradas, son con esas botas así, con esa lengua afuera, no están usados adecuadamente o con el tapabocas aquí abajo. Desarrollar permanentemente actividades de capacitación enfocadas al uso, mantenimiento e inspección de los elementos de protección personal. Y los trabajadores tienen la responsabilidad más grande: usar, mantener y disponer apropiadamente los elementos de protección personal que sean suministrados. La verdad es que me talla, me pica, me duele. A veces cuando los usamos mal, ellos tallan, pican o duelen. A veces y otras veces, pues muchachos, el elemento de protección personal suele ser un poco incómodo, pero así como evolucionamos en la época donde nadie se ponía cinturón de seguridad porque era muy incómodo, hoy en día se nos ha vuelto mecánico entrar a un carro e inmediatamente ponernos el cinturón de seguridad. Entonces son temas de evolución en el comportamiento humano que los vamos a desmitificar en las organizaciones. Ahora vamos a entrar en materia. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Pueden activar el micrófono. Listo. Bueno. Protección para la cabeza. Recuerden que les dije que íbamos a ver algunas imágenes un poquito malucas. No todas, pero bueno. Muchachos, pues casco de seguridad. Aquí hay un casquito antiguo. Esa evolución de los cascos, pero si ustedes pueden ver esa imagen, casco pesado, seguramente hierro, que si había una caída de un objeto, pues lo más probable era que si el casco se partía, guillotinaba de una vez la cabeza del trabajador, pero bueno, así empezaron a evolucionar. La protección de la cabeza está diseñada para proteger. Discúlpenme, por favor. Discúlpenme, por favor, que se dañó este audio. Bueno, me dicen si ahí me escuchan bien. Listo. Bueno, si quieren estaba conectada de dos lugares, porque si no quedamos listos. Bueno, entonces continuamos. Entonces, también está la proyección de las caídas de objetos. No quiere decir que porque yo trabajo en una organización donde no hay elementos altos que puedan caer, puede ser que la actividad sí genere que haya una proyección lateral y que yo reciba el golpe en la cabeza. Hace poco, investigando un accidente de trabajo en un área logística, ellos hacen unas instalaciones bajas
de mobiliario de almacén, nada en alturas. Sin embargo, hubo un accidente donde un paral cayó sobre la cabeza de un trabajador. Él se agachó, como el paral había quedado como una estantería, el paral de una estantería había quedado mal fijado, cayó sobre la cabeza del trabajador. Entonces, nuestra recomendación en la investigación fue hacer una reforma de la matriz de elementos de protección personal porque no se había identificado esa necesidad y se empezara a utilizar protección para la cabeza, a lo cual la empresa nos responde que no, porque ellos no tienen caída de objetos. Estaban visualizando la caída de objetos únicamente a tener almacenamiento y que se cayeran cosas. No. Si mi actividad expone a que yo pueda tener un golpe en la cabeza, yo debo de utilizar el casco. Si mi actividad genera que yo esté expuesta a que haya una caída perpendicular y me dé un golpe en la cabeza, indirectamente no sea yo la persona, pues tenemos que generar que exista el uso del casco. Entonces, muchachos, hay dos tipos de cascos de seguridad. Está el casco de seguridad que su función es absorber la fuerza del golpe, rompiéndose, ellos se rompen parcialmente, dañando la carcasa del casco y la correa o el relleno protector que llevan en el interior. Esos cascos de seguridad, muchachos, son de dos tipos, tipo 1 para absorber golpes y tipo 2 para absorber golpes en cualquier dirección, que son los que sobre todo se utilizan para trabajos en alturas. Verifiquen siempre que esos cascos de seguridad primero tengan ficha técnica y segundo estén certificados. Y a esos cascos también hay que darles una vida útil. La verdad es que el casco se nos cayó, se fracturó un poquito, pero todavía sirve. No, un casco que haya sufrido un impacto hay que sacarlo. Laura, pero es que yo no le veo que se haya dañado. Nuestra recomendación es, sufrió un impacto, hay que reemplazarlo inmediatamente. Y están los cascos contra golpes, que son aquellas gorras o cofias que se utilizan para evitar el golpe. Es como un escudo plástico. O tienen dentro de la gorrita un espacio para poner esa absorción de los golpes, pues realmente están diseñados solamente para golpes de bajo impacto y no ofrecen el mismo nivel de protección que un casco de seguridad. Cuando vemos este tipo de gorras, de cascos antigolpes en las áreas, sobre todo logísticas, donde no tenemos esos altos niveles de almacenamiento que sean necesarios. Pero de resto, muchachos, se deben utilizar en aquellas zonas donde se requieran pues como una protección, como les puse ahorita el ejemplo de la logística, pero que no sea algo que pueda generar un alto impacto, porque entonces no nos van a servir. Miren esta imagen. Dice, yo no uso casco porque me hace ver tonto. Dentro de todas nuestras actividades de sensibilización, hemos visto respuestas del uso del casco donde nos dicen, es que yo no uso casco porque me asienta el pelo. Y muchachos, yo sí prefiero que les asiente el pelo y que no les asiente el cerebro. Porque es que un golpe en la cabeza puede generar la muerte de un trabajador. Si ustedes ven esta imagen donde dice yo no uso casco porque me hace ver tonto, ¿cómo se puede ver una persona que perdió todas sus habilidades cognitivas por no usar casco y tiene que depender físicamente de que otra persona lo pueda cuidar? Cuando decidimos no utilizar un elemento de protección personal porque soy la persona más terca del mundo y yo no quiero y me fastidia y qué pereza y no, yo les digo con todo el amor del mundo que ustedes es la persona más egoísta del mundo. Perdónenme la franqueza. Porque resulta que cuando yo sufro un accidente de trabajo grave y me genera una lesión, una pérdida de capacidad laboral, me puede generar que
yo tenga que depender de otra persona. Yo no estoy pensando en esas personas a mi alrededor que van a tener que cuidar de mí, que van a tener que suplir el dinero, la fuerza de trabajo que yo ingresaba al hogar, porque independiente que tenga una pensión de invalidez, no es lo mismo, no conozco, bueno, sí, lo sabrá, pero yo no conozco y creo que aquí no hay ninguno, una persona que quiera vivir de una incapacidad de por vida, estar en cama, estar enfermo, no ninguno, ¿cierto? Pues aquí estoy segura que no hay ninguno de esos. Pero muchachos, hay que pensar en nuestra familia, en que yo no sea una carga para mi familia, en que yo sea un factor de trabajo dentro del hogar. Cuando yo tomo la decisión de no usar un elemento de protección personal, no estoy pensando en las personas que me aman, no estoy pensando en la familia que está esperando una llamada para decir que yo estoy bien. Entonces, siempre usemos el elemento de protección personal. Protección facial para rostro y para ojos. Anteriormente se usaban unas gafas de protección, pero muchachos, pues digamos que esos eran como pañitos de agua tibia, pues porque cada vez se han dado cuenta de la necesidad de la protección que se tiene o que se necesita. Entonces, la protección para ojos es frente a toda serie de peligros, incluidos los impactos de partículas que se muevan a gran velocidad, metal fundido o sólidos calientes, o la penetración de polvo, gases o productos químicos. La protección a los tipos de protección que tenemos para los rostros son las gafas de seguridad y las monogafas de seguridad. Las gafas de seguridad son aquellas que tenemos o que normalmente vemos en las organizaciones, y las monogafas de seguridad son estas que son más pegadas al rostro y que son parecidas como a las gafas de piscina. Las gafas de seguridad se utilizan cuando se expone el trabajador a proyección de partículas en oficios como la carpintería o talla de madera, la metalmecánica. Yo miro qué empresas hay aquí. Metalmecánica, en metálicas caldas, proyección de partículas de viruta metálica, delicadísimo, allá es supremamente necesario. Clínica Smile, proyección de riesgo biológico, de salpicaduras. Construcción, tenemos proyección de partículas, exposición a polvos también. Centro ganadero, logística, impactos si se llegan a tener manejo de herramientas, en productos químicos, salpicaduras de productos químicos, delicadísimo. Espacio al cuadrado, instalación de muebles, proyección cuando trabajamos con taladros y demás. Listo. Ahí es el resumen de las empresas que veo conectadas. Entonces, elementos de protección personal, importantísimo. Las monogafas de seguridad, cuando tenemos exposición a salpicaduras de productos químicos ante la presencia de gases, vapores y humos. Muy importante que las gafas de seguridad que utilicemos es, si yo tengo gafas recetadas, mis gafas de seguridad tienen que caber encima de mis gafas recetadas. O el trabajador puede mandar a hacer sus gafas de seguridad, pues, en compañía del empleador, con su fórmula médica. Pero el trabajador no puede decir, mira, yo uso ya mis gafas, mis lentes recetados, entonces no voy a utilizar gafas de seguridad. No, porque estos lentes recetados no tienen los estudios técnicos que avalan que un lente de estos puede soportar una proyección de una partícula. Hay que utilizar ambas. Si yo tengo gafas de seguridad recetadas, yo tengo que verificar que esas gafas de seguridad sean del tamaño de mi rostro. A veces investigamos accidentes de trabajo por proyección de partículas donde el trabajador tenía puestas las gafas de seguridad. Y cuando entramos a mirar y hacemos la foto del trabajador, vemos que el trabajador tiene unos espacios en el rostro, y es que esas gafas de seguridad no son del tamaño de su cara, por lo cual no quedan ni pegadas al tabique ni pegadas a el pómulo del trabajador. Entonces hay que tener mucho cuidado con la selección de las gafas de seguridad. Gafas de seguridad hay de muchas maneras, pero tenemos que saber cuáles gafas de seguridad
son las apropiadas para mi sector y para mi trabajador. Igualmente para las monogafas. Saben que si tienen alguna pregunta, alguna duda, me lo pueden hacer saber. Muchachos, esta imagen dice, abre los ojos, tienes mucho que ver. Es un puntico de soldadura y ya, no me demoro. Pero resulta que en ese segundo, la luz del arco de soldadura me puede generar una quemadura en la córnea. Es un clavito y ya, no me demoro. Y en ese segundo, la cabeza de ese clavito se puede salir disparada y quedarse incrustada en mi ojo. El ojo tiene una anatomía, una contextura como gelatinosa. Entonces, por eso todas las partículas quedan allá incrustadas y los oftalmólogos en urgencias deben de retirarlas. En la primera imagen pueden ver que tiene un objeto incrustado que lo deben de retirar. En la segunda imagen ven un ojo que sufrió quemaduras y tiene unas ampollas. Cualquiera de estas lesiones puede generar en el trabajador una cicatrización en el ojo. Algunos de ellos se les ve en el iris un puntico blanco, una rayita blanca que generó esa cicatriz. Y el trabajador de por vida va a quedar viendo esa rayita o esa cicatriz. Quienes aquí usan gafas recetadas, no sé si a ustedes les pasa, a mí sí, que se me empolven las gafas, a mí me desespera, entonces yo busco ir a limpiarlas inmediatamente. Imagínense uno toda la vida con ese suciecito en el ojo, con esa cicatriz en el ojo, que yo no puedo ya reversar. Entonces, importantísimo, no es porque es un ratico, es un puntico, es no me demoro, qué pereza ir por las gafas, es que las dejé en el locker. Si viene Laura, la de mi apoyo, me avisan para salir corriendo por ellas. No, muchachos, usémoslas con responsabilidad, no por mí, no por su asesor de seguridad en el trabajo, por ustedes mismos. Sobre todo aquí tenemos uno de nuestros clientes con riesgo biológico, pues no quisiéramos que una salpicadura de una sustancia física pues se fuera al rostro del odontólogo, del auxiliar, ¿cierto? Entonces siempre la protección. Protección facial. La elección de la protección contra los riesgos de impacto se realizará en función de la energía del impacto y su forma de incidencia, frontal, lateral o indirecta. Otros parámetros como consecuencia de los impactos de la naturaleza de las partículas determinarán la necesidad de las características adicionales como la resistencia a la abrasión. Tipos de protección facial. Tenemos caretas de seguridad que se utilizan en trabajos que requieran protección de la cara completa, como el uso de pulidoras, sierras circulares o cuando se manejen productos químicos en grandes cantidades, o incluso cuando tenemos riesgos biológicos, por ejemplo, cuando estamos utilizando la fresa en odontología y pues entonces hay una mayor generación de salpicaduras. Entonces, la protección facial es necesaria y es importante. La careta o las gafas para soldar con filtro ocular para la protección de chispas, partículas en proyección y radiación del proceso de soldadura. Laura, si utilizo gafas de seguridad, ¿tengo que utilizar la careta? No es necesario. Si utilizo no es necesario siempre. Depende de lo que yo esté realizando, a qué riesgo estoy expuesto. Si utilizo la careta, ¿siempre tengo que utilizar las gafas? O sea, al revés, sí. Porque la protección de los ojos es distinta a la protección facial. Hemos visto trabajadores utilizando pulidoras y como tienen las gafas ya están listos. Y no es así, muchachos. ¿Será que el disco de la pulidora o lo que yo estoy cortando no me puede caer en el rostro? No me puede cortar el rostro, no me puede cortar la nariz, no me puede tumbar un diente. Entonces, tengo que utilizar la protección de los ojos y adicional tengo que utilizar la protección facial. Es completamente necesario. Y obviamente, muchachos, hay que ponerle un poquito de contexto a la actividad que estoy realizando. En el sector de la metalmecánica, ellos a veces maquinan un material
que genera mucha más proyección de partículas que otros. Si no estoy mal y me corrigen, en metálicas caldas es el acero inoxidable. Entonces, cuando generan tanto trabajo en él, no solamente están expuestos como en otra parte, porque ellos tienen que acercarse mucho al entorno, y hemos recomendado que en esa actividad propia, cuando están trabajando con ese material, utilicen protección facial también, por lo mismo, ¿cierto? Porque la proyección de partículas se aumenta tanto que hace necesario que el trabajador no solamente le baste utilizar la protección de los ojos. Muchachos, eso es un segundo. Detrás de la careta de seguridad no solamente está nuestro rostro, sino también el bienestar de aquellos a quienes más amamos. Aquí hay un ejemplo de dos accidentes, uno por quemadura y otro por un corte. Pero puede haber muchas cosas también biológicas, por ejemplo, ¿cuántas personas del sector de la salud no les dio COVID solamente porque una persona enferma les respiró encima? Recuerdan que anteriormente, ahorita los médicos ya no están tan llenos de elementos de protección personal, pero anteriormente que había una exposición alta al virus, ellos debían taparse completamente y muchos tuvieron ese contagio fácil, digamos, solamente por estar expuestos a la respiración de la persona contagiada. Pero es que, Laura, voy a cortar este pedacito y no me demoro, y ese no me demoro me puede costar un corte completo en el rostro. Y la mala noticia, muchachos, es que la ARL sí me opera todo, pero la cirugía plástica no. Y aquí me quedó toda la cicatriz del accidente que tuve, o la quemadura, o los daños a la salud que puedan haber en las personas. En la parte de arriba ven una niña con la foto de su papá. Detrás de la careta no solamente está el rostro, sino también el bienestar de aquellos que más amamos. Hagámoslo por ellos, muchachos, tengamos amor propio, pero tengamos amor de familia, de esas personas, ese agradecimiento por las personas que están a nuestro lado y que nos quieren ver bien. Ese segundo, ese ratico, ese no me demoro, ese qué pereza, es que me talla, puede cambiarnos a nosotros el resto de la vida. Entonces, por favor, no se retiren la protección facial. Protección respiratoria. Bueno, anteriormente también habían unos riesgos respiratorios muy altos, ¿cierto? No solamente en temas de riesgos biológicos, sino también en temas de riesgos químicos. La protección respiratoria nos ayuda a protegernos de inhalación de atmósferas peligrosas, ya sea por la presencia de sustancias peligrosas, partículas, gases, vapores, agentes biológicos o por la diferencia de oxígeno, y nos faltó aquí por el riesgo de COVID sobre todo. Los protocolos de bioseguridad no nos hablan en este momento del uso obligatorio para la protección del COVID del tapabocas, pero nosotros como asesores sí les recomendamos que cuando una persona presente síntomas, utilice el tapabocas para la protección de todos y para evitar la propagación de enfermedades respiratorias. Tipos de protección respiratoria. Entonces tenemos las mascarillas desechables, que son las que utilizamos en la época del COVID, cuando estemos en ambientes también donde hayan partículas suspendidas en el aire como polvos de algodón o cemento y otras partículas derivadas del pulido de piezas. Muchachos, o sea que cuando estoy puliendo, estoy trabajando con la pulidora, estoy trabajando con los taladros, haciendo las instalaciones allá en espacio cuadrado, tengo que utilizar también la protección respiratoria. Y en la clínica odontológica Smile también utilizamos protección respiratoria por el riesgo de la inhalación de material biológico. Respirador de purificante con material filtrante o cartuchos, que son esas máscaras que ya vemos con unos filtros aquí alrededor, cuando en su ambiente de trabajo tengamos gases, vapores, humos, neblinas, y de productos químicos, de productos inorgánicos o también de metales. Entonces en soldadura muchas veces los utilizamos, en labores de pintura, en ProLab también los debemos de utilizar, muy juiciosos, cambiar esos filtros que son absolutamente necesarios para proteger
la respiración. No vamos a tener un accidente, no es común tener un accidente de trabajo por riesgo respiratorio inmediato. Sí se puede tener cuando se tiene inhalaciones de gases tóxicos o de productos químicos tóxicos que pueden generar que la persona pierda la conciencia, que la persona tenga una intoxicación y demás. Pero es necesario y muchas veces los trabajadores se toman relajadamente la situación porque toleran el olor fuerte, porque de pronto no les parece grave, pero que eso a futuro les puede generar una enfermedad. Recuerden, por ejemplo, que tenemos enfermedades asociadas por enfermedades laborales asociadas a la respiración y es por eso que es importante que la empresa sea juiciosa en la entrega de los elementos de protección personal de la protección respiratoria, haga firmar esa entrega de los elementos de protección personal y se hagan las inspecciones necesarias para cambiar los filtros que sean necesarios. Y los respiradores de autocontenido son como lo ven en la foto, el respirador que tiene el cuerpo de bomberos, estas máscaras del cuerpo de bomberos cuando existen peligros inminentes para la vida por falta de oxígeno. Esos son los respiradores de autocontenidos. En protección auditiva. Perdón, que se me pasó. Se voy muy rápido, ¿cierto que voy muy rápido? Si tienen alguna pregunta, por favor me la hacen. Si tienen alguna recomendación, si tienen algo que contarnos, aquí estoy para escucharlos. Bueno, la pérdida auditiva, muchachos, se expresa como la dificultad para entender conversaciones en ambientes ruidosos para escuchar televisión o responder teléfonos. Además, que nos generan unos pitos, se les llama tinnitus, este pito de pi en el oído y ocasionalmente vértigos. Las enfermedades auditivas, muchachos, son degenerativas. No existe operación de los oídos para reversar ya un daño en el oído. Existen los audífonos. Tipos de protección. Tenemos tapaoídos que son premoldeados, que son los que compramos normalmente, que son los desechables, por decirlos así, y estos tapaoídos disminuyen 27 decibeles aproximadamente. Nosotros tenemos que estar en ambientes donde no tenemos que utilizar protección auditiva menor a 85 decibeles. Para poder saber si yo debo utilizar o no protección auditiva es que cuando yo tengo que alzar la voz para comunicarme con un trabajador que está a menos de 60 metros de mí, ahí yo ya tengo una alerta para saber que debo utilizar protección auditiva. Lo lógico es que hiciéramos mediciones ambientales de ruido para analizar qué puestos de trabajo tienen una exposición mayor y de cuánto es para poder seleccionar el elemento de protección personal adecuado sobre ese trabajador. No todas las empresas tienen esta medición, pero entonces hacemos esta prueba que les dije, si yo debo alzar la voz para hablarle al compañero que tengo al lado, porque hay máquinas, hay ruidos, hay motores, más la música que ponen en las empresas, todo eso aumenta el nivel de decibeles, el nivel de ruido al que está expuesto el trabajador, y entonces para eso es el uso de los tapaoídos. Los premoldeados, como les dije, disminuyen 27 decibeles. Los moldeados disminuyen, los moldeados son los que va el fonoaudiólogo y nos lo hace de acuerdo a nuestra cavidad auditiva. Disminuyen 33% de decibeles, son hechos a medida. Y los tipo copa u orejeras atenúan el ruido en 33 decibeles aproximadamente y cubre la totalidad de la oreja. A veces en los exámenes médicos ocupacionales notamos que el médico ocupacional ha detectado que la persona tiene una disminución de la capacidad auditiva y solicita que el trabajador tenga protección auditiva doble. ¿Qué quiere decir? Que nosotros como empresa estamos obligados a dotar al trabajador no solamente de los tapaoídos premoldeados o moldeados, sino también de las orejeras. ¿Tiene que trabajar con los dos? Sí, tiene que trabajar con los dos, porque ya si el médico nos dijo, luz palabra de Dios, hay que cumplirlo. ¿Listo? Para la protección de los oídos, porque vuelvo y les digo, tiene más reversa un avión que una enfermedad auditiva. Protección de las manos. Protección de las manos, muchachos. Bueno, aquí pusimos algunos.
Si ustedes van a mirar fichas técnicas de guantes, hay un montón de todos los materiales para todo tipo de actividad, cortos, largos, gruesos, delgados, funcionales. De lo que yo necesite, hay tipos de guantes. A veces nos dicen en las empresas, es que esa actividad no la hacemos con guantes porque se daña el proceso de calidad. O esa actividad no la hacemos con guantes porque el trabajador le quita movilidad para los dedos y él tiene que escribir. No utilizamos guantes porque el trabajador le suda la mano por debajo. Entonces, muchachos, eso quiere decir que tenemos que hacer una investigación profunda del material y del tipo de guantes que necesita ese puesto de trabajo, porque guantes hay todo lo que usted quiera. Y ahí sí, cuando se hace la investigación profunda con el proveedor de elementos de protección personal, si definitivamente no se puede, pues se busca otro tipo de control administrativo o de ingeniería. Pero siempre se debe agotar el recurso, porque no nos podemos quedar en los 3, 4 guantes que yo conozco. Hay de muchos tipos y hay que investigar. O sea, hay guantes de plástico desechables que son para irritantes suaves, hay guantes de materiales de aluminio que se utilizan para manipular objetos calientes, guantes dieléctricos para aislar al trabajador de contacto de energías peligrosas, guantes resistentes a productos químicos que nos van a proteger de químicos como corrosivos, ácidos, aceites y solventes. Tipos de guantes a base de materiales de neopreno, de nitrilo, de butil, de caucho, de PVC, de baqueta, no, de todo, de carnaza, hay guantes de todo. Pero es importante siempre verificar y que el trabajador constantemente nos diga cómo se siente con el elemento de protección personal para poner el adecuado, porque a veces cuando no tenemos el elemento de protección adecuado podemos generar un accidente. ¿Sí? Si el trabajador necesita tener habilidad en los dedos con el uso de los guantes y tenemos unos guantes que de pronto son difíciles de manipular para el trabajador, pues podemos generar un accidente de trabajo y eso es lo que no queremos. Lo importante es determinar cuáles son los guantes y necesarios para esa actividad, no cualquiera. Muchachos, es que si me pongo el guante no me quemo, pues puede que sí, pero no una quemadura tan grave. Es que si me pongo guantes no me corto. Puede que sí te cortes, pero no en un corte tan profundo que si no hubieses tenido guantes. La mayoría de los accidentes de trabajo que nosotros investigamos por pulidoras es porque el trabajador no utiliza guantes. Se le resbala la pieza, se corta el trabajador. La mayoría de los accidentes de trabajo que nosotros investigamos por quemaduras de productos químicos son por no utilizar los guantes. Entonces, es necesario. Es que ese guante me da calor, es que ese guante me pica, es que ese guante me da alergia. Y si a usted un elemento de protección personal le da alergia, lo importante es que usted vaya al médico. A veces nos dicen eso con los tapabocas que me da dolor de cabeza. Vaya al médico para que el médico determine qué elemento de protección personal él le recomienda o si él se lo desmonta, porque si pasa eso, tenemos que hacer un proceso diferente dentro de la organización. Sí, pero el elemento de protección personal, salvo que tengamos una restricción médica, el trabajador lo tiene que utilizar, muchachos. Lo tiene que utilizar, porque es una responsabilidad del empleado. No soy lo que soy lo que hago con mis manos. Miren esa imagen de ese papá que con sus manos puede abrazar a su hijo, a su mamá, a su papá, a su gato, a su novia, a su perro, al que sea, pero puede utilizar sus manos para dar amor. ¿Qué tal, muchachos, que por un descuido que yo tenga, yo pierda la capacidad de poder abrazar porque perdí mis manos? Por una terquedad, por un momentico, por un segundo, por la pereza de ir al locker por los guantes, porque los dejé por ahí tirados y no sé dónde están. Muchachos, con la vida protejan esos elementos de protección personal, son para ustedes, son para la protección de sus vidas personales. Por favor, mírense en las manos. ¿Cuál es el dedo que más les cae mal? Pues que uno diga, yo como que me lo quiero cortar, pero no, ninguno. Nosotros hemos atravesado con colaboradores procesos de amputación de dedos y son dolorosísimos los procesos psicológicos de recuperación del trabajador.
El año pasado tuvimos una amputación de estos 3 dedos por un trabajador que se recostó en una máquina sin fijarse. Y él perdió los 3 deditos y eso era una sierra en un aserrío. Perdió completamente los dedos, completamente, porque se apoyó justo donde hay unos rodillitos que liman la madera, entonces le trituró los dedos. Y el proceso de él, más allá de recuperar la movilidad de la pinza, porque le quedó la pinza, fue la recuperación psicológica de perder parte de su cuerpo. Y eso no lo podemos devolver fácilmente. Y la herida psicológica es mucho más fuerte que la herida física, porque la herida física se lleva a terapias y se toman analgésicos. Pero las heridas del corazón, las heridas de yo, ¿por qué hice eso? Las heridas de yo, ¿por qué no me cuidé? Yo, ¿por qué no hice caso? Yo, ¿por qué me salté? Porque él se saltó la banda de seguridad. Había un parapeto y él se lo saltó por pereza de no ir por un elemento que le jalaba la madera, por hacerlo manualmente. Y entonces eso retumbándole en la cabeza por muchos años, yo por qué, muchachos, cuidemos nuestra salud mental. Cuando cuidamos nuestra salud integral, nuestra salud física, estamos cuidando nuestra salud mental y lo entendemos y lo hemos acompañado en todo este proceso y ya va para un año y él físicamente y mentalmente se siente muy destrozado. Son 3 dedos y hay unos accidentes mucho más graves, mucho más delicados. Entonces, muchachos, esos elementos de protección personal son necesarios y hagámoslo por nosotros mismos, por amor propio. Protección de los pies, entonces tenemos botas de seguridad, ¿cierto? Miren esta foto, me parece súper graciosa. Parece chiste, pero lo hemos visto. Yo sé que quienes aquí han trabajado en el sector de la construcción, Liliana, Camila, saben que hemos visto cosas muy bizarras en la construcción, o sea, un señor de donde sacó, pues sí, uno los ve trabajando machines, y si por ellos fueran en crocs, en chanclas, en tenis, pues son muy relajados, ¿cierto? Parece chiste, pero lo hemos visto y no nos podemos arriesgar. Tipos de protección, hay botas plásticas con puntera, hay botas de seguridad con punteras de acero, hay otras que vienen con PVC, hay zapatos con suelas antideslizantes, botas de seguridad dieléctricas y ya incluso están saliendo calzado de seguridad, tenis de seguridad con platino, entonces nos protege también para ciertas actividades, ¿cierto? Depende de la actividad que realice el trabajador, se determina si debe utilizar botas o debe utilizar calzado, o le aplican los tenis, en fin, pero que sean de seguridad, que sean antideslizantes, que sean antieléctricos, que sean ergonómicos para el trabajo que realiza el trabajador. Es muy importante que se identifique cuál es el calzado de seguridad necesario, pero nunca decir es que la bota me pesa, es que la bota me suda, es que yo tengo espolones, entonces por eso no los puedo utilizar y ya, es que me duele mucho, es que me canso mucho. No, muchachos, si no tengo una restricción médica, tengo que utilizar los elementos de protección personal. Ojo, mis muchachos de Metálicas Caldas, que los amo tanto, se me amarran las botas. En la metalmecánica encontramos que las chispas queman los cordones. A veces somos con esos cordoncitos todos deshilachaditos. Muchachos, hay que amarrarse los cordones y hay que cambiar los cordoncitos de vez en cuando porque se nos van quemando. Y tenemos que proteger ese tobillo. El cordón cumple un papel fundamental de proteger el tobillo. Si yo tengo la bota desamarrada, pues entonces tengo mi tobillo ahí en el aire. ¿Listo? Entonces, bien juiciosos con el tema del calzado de seguridad. A ver, ¿a quién más tengo por aquí? Les he dado mucha cantaleta, no, porque los quiero tanto. Calzado de seguridad, Clínica Smile, nos puede caer una herramienta cortopunzante en un pie, centro ganadero, logística, se nos puede caer, no sé, un elemento que estemos cargando sobre el pie, ProLab también, manejo de cargas en espacio de cuadrado, instalación, tenemos herramientas de mano que pueden caer sobre los pies. Entonces, muchachos, a cuidarnos bastante en la protección de los pies. No permitas que un instante te deje de llevar hacia donde quieres ir. Cuida tus pies.
¿Con una bota de seguridad me puedo enterrar un clavo? Sí. Sí. Los que hemos trabajado en construcción, hemos visto eso. Sí, claro. Pero el impacto no es igual con bota de seguridad que sin bota de seguridad. No es igual. Si hubieras tenido tenis, te traspasas el pie. En cambio, fue ahí un piercing, un medio piercing que te pusieron. ¿Puedo cortarme? Sí, pero no en la misma profundidad. Los que hemos, porque yo también lo he tenido, casi siempre nos caen las cosas después de la platina. Nos caen en el empeine. Pero muchachos, si no tuviéramos la platina, entonces nos hubiéramos lastimado los dedos y ahí sí la complicación sería diferente porque nos podríamos fracturar un dedo, entonces la recuperación es mucho más larga. Nosotros investigamos un accidente de trabajo de un chico que se fracturó un huesito en un dedo y fueron como 30 días de incapacidad, entonces imagínense. Por eso siempre tenemos que utilizar el elemento de protección personal. Conclusiones finales, muchachos. El uso de los elementos de protección personal es obligatorio. Qué bueno que esto va a quedar grabado y va a quedar en YouTube. El uso del elemento personal es obligatorio, salvo que yo tenga una restricción médica que la traiga la empresa de mi EPS, no de un médico particular, de mi EPS o de mi ARL. Y entonces tengamos que revisar los procesos, a ver qué elemento de protección personal te podemos sustituir. Pero de resto es obligatorio. Obligatorio. Deben ser elementos de protección personal certificados, deben de ser renovados y deben de ser inspeccionados. Si usted de alguna manera ve que ese elemento de protección personal a los días se le dañó o no cumplió, háganos saber para nosotros verificar quién es el proveedor o si debemos de sustituir ese elemento de protección personal. Por favor, me cuentan si tienen alguna duda, pregunta, inquietud. Bueno. Están muy callados hoy. Muchas gracias por conectarse a esta charla abierta. Hoy una capacitación un poquito ladrilluda, no nos gusta que nos regañen, que nos digan no se puede, tienen que hacer esto, pero saben que es con el amor más grande del mundo. Yo quiero decirles en nombre de mis compañeros que cuando a nosotros nos reportan un accidente severo, un accidente grave, a nosotros se nos arruga el corazón. Hemos tenido que acompañar procesos de amputaciones, de fracturas, de pérdidas de capacidad laboral, de situaciones muy delicadas, porque nosotros los vemos a ustedes como compañeros de trabajo, no como asesorados, sino compañeros de trabajo, y nos duele. Y más cuando tenemos que poner acto inseguro, acto subestándar, el trabajador no está utilizando los elementos de protección personal, nos duele. Y si les decimos que hay que usarlos, es porque los queremos ver bien, que ustedes tengan dignidad en el trabajo y que esa dignidad parta del autocuidado. Los queremos mucho, todavía no hemos definido la capacitación de la próxima semana, pero se los haremos saber muy pronto. Un abrazo, feliz fin de semana, cuídense bastante, utilicen tapabocas si tienen gripa por estos días, vacúnense contra la influenza, terminen su esquema de vacunación contra COVID si no lo ha terminado, pase tiempo en familia, sea muy feliz, haga risoterapia, renueve energías para la próxima semana comenzar con toda. Los queremos mucho y que tengan feliz día.